Buenos días, máster. Soy la licenciada Yesenia Roche y voy a hablar sobre la investigación de las normas APA séptima edición. Tenemos que las normas APA tenemos un concepto y la importancia. Como concepto tenemos que son un conjunto de estándares para la escritura y presentación de trabajos académicos que fueron desarrollados por la Asociación de Psicología Americana. Las normas APA son un conjunto de reglas creadas por la Asociación de Psicólogos Americanos para la redacción, presentación y citación de trabajos académicos y científicos. Estas normas garantizan la claridad, la coherencia y la credibilidad de los textos. ¿Cuál es la importancia de las normas APA? Tenemos que tienen récord académico, citas adecuadas, claridad y coherencia. Son importantes porque estandarizan la forma de presentar trabajos académicos, facilitan la comprensión de textos y la localización de las fuentes utilizadas, ayudan a evitar el plagio al dar crédito correspondiente a los autores citados y son ampliamente utilizadas en áreas como psicología, ciencias sociales, educación, administración y salud. Aquí tenemos un formato general de lo que son las normas APAS. Tenemos que el papel utilizado tiene que tener 21.59 centímetros por 27.94. Las fuentes y tamaños tienen que ser, por ejemplo, Time New Roman 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Modern 10 puntos, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos y Lucida Stan Unicol 10 puntos. Las abreviaturas utilizadas siempre tienen que ser en minúscula. Por ejemplo, capítulo, cat. Edición, ed. Edición revisada, ed.re. Traductor o traductores, trad. Sin fecha, s.f. Página o páginas, p. Entre paréntesis, p.p. Y número num. El espaciado tiene que ser interlineado de 2.0 sin espacio entre párrafos. La alineación tiene que ser a la izquierda y sin justificar. La sangría en la primera línea de cada párrafo es a 1.27 centímetros y la sangría francesa de 1.27 centímetros que van en las referencias. El número de páginas, extremo superior derecho en números arábigos. Y aquí tenemos un ejemplo del margen que tiene que ser de 2.54 centímetros. Ahora tenemos la estructura del trabajo académico. En la estructura del trabajo académico tenemos la portada, el resumen, el contenido, las referencias y los anexos. Dentro de la portada tenemos que se debe incluir centrado y a doble espacio el título del trabajo en negrita y con letra inicial mayúscula. Va el nombre del autor, estudiante o investigadores, el nombre de la universidad o de la institución, el nombre del curso o asignatura, el nombre del profesor o docente y la fecha de entrega. Luego tenemos el resumen, este resumen tiene que tener entre 150 y 200 palabras, tiene que explicar brevemente el objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión del trabajo. Sin sangría y en un solo bloque. Va después de la portada y antes de la introducción, y debajo del resumen puedes incluir de 3 a 5 palabras claves, como por ejemplo aprendizaje autónomo, motivación, educación virtual, entre otras. Luego tenemos también, después del resumen va la introducción, donde se presenta el tema del trabajo, del problema de investigación o el objetivo principal. Incluye antecedentes y una breve justificación del por qué es importante el tema. Se escribe sin título específico. Es decir, no se pone introducción, sino simplemente se comienza el texto debajo del encabezado del título. Luego tenemos el contenido donde se encuentra el marco teórico.
Aquí es la parte más extensa del trabajo y se expone toda la información teórica, el análisis, los argumentos, la revisión de literatura. También puede dividirse en secciones y subsecciones con títulos en negritas según el contenido. Se usa citas correctamente, ya sean textuales o parafraseadas, siempre con su autor y año. Luego pues tenemos las referencias. En las referencias tenemos que se listan todas las fuentes citadas en el texto en orden alfabético por apellido del autor, con formato de sangría francesa. Se titula simplemente la referencia, centrado y en negrita. No se incluyen obras no citadas en el texto. Luego tenemos los anexos. En los anexos son secciones opcionales al final del trabajo que contienen material complementario al texto principal. No son obligatorios, pero se usa cuando tienen una información adicional. Aquí tenemos un nivel de títulos. Por ejemplo, tenemos que en el título es la adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de la inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas, y en el texto se propone un máximo de 5 niveles. Por ejemplo, tenemos que en el primero, en el segundo y en el tercer nivel, el texto empieza en un nuevo párrafo y en el cuarto y en el quinto nivel, el texto empieza en la misma línea. Aquí tenemos el ejemplo, miren, aquí tenemos el primero, el segundo y el tercer nivel, y acá tenemos el cuarto y el quinto nivel. Acá tenemos un ejemplo de lo que son tablas y gráficos. Dentro de las tablas y gráficos tenemos que las tablas y figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Pero las tablas tienen que contener el número de la tabla, el título de la tabla, el encabezado, el cuerpo y por último tenemos la nota de la tabla. Así tenemos las figuras también tienen que tener el número de la figura, el título de la figura, tenemos que tener ya aquí la imagen insertada y al final la nota. Luego tenemos las citas textuales. Dentro de las citas textuales tenemos las citas narrativas y también tenemos las citas parentéticas. Las citas parentéticas tienen un estilo de cita que prioriza la información colocando toda la información, todos los detalles de la fuente, el autor, el año, la página, al final de la oración entre paréntesis. Aquí tenemos los ejemplos. Luego tenemos pues las referencias. En las referencias pues constituyen una relación ordenada de las fuentes utilizadas en un escrito, proporcionando los datos completos para reconocer la autoría y facilitar que los lectores puedan ubicar y verificar la información citada. Aquí tenemos los autores, aquí tenemos la fecha, el título y la fuente. Acá, en cambio, vamos a hablar sobre la diferencia de lo que es una referencia y una bibliografía. En la sección de referencia, el autor debe registrar únicamente las fuentes empleadas directamente en su trabajo, a diferencia de la bibliografía, donde es posible añadir textos de apoyo que no se citaron en el escrito. Según las normas APA, todo autor mencionado debe aparecer en la lista de referencias y de la misma manera cada fuente referenciada debe estar citada en el documento. Aquí tenemos un formato de lo que es una referencia bibliográfica. Tenemos que debe ir en orden alfabético, tiene que tener doble espacio y tiene que tener una sangría francesa. Al final tenemos que, en resumen, las normas APA, séptima edición, son una herramienta esencial para todo estudiante e investigador. No solo nos ayuda a presentar nuestros trabajos de manera profesional, sino que también promueven la ética académica al reconocer las ideas de otros autores.
dominar estas normas es un paso fundamental en la formación académica y científica. Ese es toda mi aporte en cuanto a la investigación de las normas APA. Máster, espero me comprendas si de pronto he tenido algún error. Muchísimas gracias.